¿Cuántos triángulos hay con vértices de los puntos que se muestran a continuación? Ahora no vamos a permitir triángulos degenerados, es decir, unos con todos vértices en la misma línea, pero sí permitimos triángulos no rectos. Por ejemplo, observe cómo si seleccione, digamos, este punto y este punto, podemos formar un triángulo. Simplemente no es un triángulo rectángulo. Además, fíjate, para formar un triángulo rectángulo, uno de los puntos seleccionado tendría que ser este punto de esquina aquí. Así que si se selecciona este punto, digamos que este punto y este punto, observen cómo tenemos un triángulo rectángulo. Hay más de una forma de determinar el número de triángulos posibles. Para esta explicación, dividirá los puntos en tres grupos, donde un grupo contiene solo un punto. Este punto de esquina y, a continuación tenemos este grupo vertical de 4 puntos, y este grupo horizontal de 5 puntos. Para encontrar todos los triángulos, primero determinaremos el número de personas que no tienen derecho triángulos que podemos formar cuando elegimos un punto del grupo vertical y elige dos puntos del grupo horizontal. Y luego también determinaremos el número de triángulos no rectos que podemos formar cuando elegimos dos puntos del grupo horizontal y un punto del grupo horizontal. Esa suma nos dará a todos de los triángulos no rectos. Y luego para determinar el número de triángulos rectos, tenemos que elegir un punto del grupo vertical, un punto de este grupo de esquinas y un punto de este grupo horizontal. Y una vez que añadamos los triángulos rectos, tendremos todos los triángulos posibles. Así que, de nuevo, volvamos, determinemos todos los triángulos no rectos cuando elegimos un punto del grupo vertical y dos puntos del grupo horizontal. El orden en el que seleccionamos los puntos no afecta al triángulo, y no utilizamos ningún punto más de una vez y, por lo tanto, usar combinaciones. Para empezar, el número de formas en que podemos elegir un punto entre 4 va a ser 4. O, si queremos, 4 elegimos 1, y luego multiplicamos el número de formas en que podemos elegir dos puntos de 5, que es 5 elegir 2. 4 elegir 1 por 5 elegir 2 nos da el número de triángulos no rectos que se forma cuando elegimos un punto del grupo vertical y dos puntos del grupo horizontal. Y, a continuación, añadiremos el número de triángulos no rectos. Podemos formar cuando elegimos dos puntos del grupo vertical y un punto del grupo horizontal. Bueno, la cantidad de formas de elegir un punto de 5 es solo 5 o, si queremos, 5 eligen 1, y luego multiplica el número de las formas en que podemos elegir dos puntos de 4 es 4 elegir 2. Así que 5 elige 1 por 4 elige 2 nos da el número de triángulos no rectos que se forman al elegir dos puntos del grupo vertical y un punto del grupo horizontal. Así que esta suma de aquí nos da a todos de los triángulos no rectos, y ahora tenemos que añadir el número de triángulos rectos. Así que para formar los triángulos rectos, seleccionaríamos un punto de cada uno de los tres grupos. El número de formas de elegir un punto del grupo vertical de 4 puntos es 4, elige 1, o solo 4, y luego multiplica número de formas de elegir un punto de 1, que por supuesto es solo 1, pero voy a seguir adelante y listarlo como una combinación y, a continuación, multiplicar el número de formas de elegir un punto entre 5, que es 5, elige 1, que por supuesto es solo 5, pero lo incluiré como 5 elige 1. Y ahora vamos y evalúa las combinaciones. 4 eligen 1 es igual a 4, 5 eligen 2 es igual a 10, más 5 eligen 1 es igual a 5 por 4 elige 2 es 6, más 4 elige 1 es 4, 1 elige 1 es 1 y 5 elige 1 es 5. Esto nos da 40 más 30 más 20, que es igual a 90 triángulos. 20, which is equal to 90 triangles. Espero que esto te haya resultado útil.